Vamos a definir que es un síndrome inflamatorio de las vías respiratorias de características crónicas, donde interviene el sistema inmunitario y los mediadores de la inflamación, o sea, hay una hiperrespuesta bronquial, eso es algo importante que tenga que tener en cuenta, y se caracteriza principalmente por 4 signos. Una obstrucción de la vía aérea que es reversible, hay una inflamación alrededor de la vía aérea, hay un aumento de la reactividad de toda la vía aérea y también se caracteriza por la presencia de sibilancias. Dentro de los factores de riesgo encontramos factores intrínsecos y factores extrínsecos o ambientales. Entre los intrínsecos se menciona que hay una predisposición genética a poder adquirir el asma, pacientopía, es decir, aquellos que son alérgicos a todo. Hay una hiperreactividad de la vía aérea que es frecuente. También se menciona el género y la raza. Entre los factores extrínsecos o ambientales están los alergenos a los cuales se exponen, los famosos ácaros que están presentes siempre en la vivienda, el tabaquismo, la inhalación de agentes químicos o irritantes. Entonces, con esto podemos decir que el asma está influenciado por características genéticas basales, donde también se ve afectado a veces el proceso de maduración del sistema respiratorio, y también juega un papel importante el ambiente y la interacción entre estos dos componentes, intrínsecos y extrínsecos. Dentro de los factores genéticos se ha encontrado de que existen alteraciones en algunos genes, por ejemplo en el 12 con su alelo Q, en el 13Q, alteraciones a nivel del cromosoma 6, donde que afecta al complejo mayor de histocompatibilidad, y también hay una afectación a ese otro grupo, que es el 5Q31, que altera la IgE y a la respuesta de los eosinófilos. Entonces, puede haber alguna falla genética. Si hablamos un poquito de la epidemiología del asma, diremos que es una enfermedad crónica en las vías respiratorias inferiores, sin duda más común. Es la tercera causa de consulta en servicios de urgencias, una prevalencia de 10 al 30% y generalmente se presenta en pacientes entre los 1 a 4 años. Hablando de la fisiopatología, hay una intervención de múltiples células del sistema inmunitario y con la formación de sus productos celulares. El asma alérgico inicia con un proceso de sensibilización, donde el alérgeno entra en contacto con las células que presentan el antígeno, y eso después se presenta a los linfocitos B y T para el alérgeno en específico. Como usted recordará, los linfocitos B en ambiente de citoquinas propios produce bastante inmunoglobulina E, que tiene sus receptores de los mastocitos a los eosinófilos y los basófilos, y ahí es donde se desencadena toda la respuesta celular. Entonces, una vez sensibilizado el paciente y frente a un nuevo contacto con el antígeno primario, directamente hay una unión a la IgE específica de las membranas de los mastocitos, eosinófilos y basófilos, y se desencadena toda nuestra cascada inflamatoria. Entonces, esa unión de antígeno-anticuerpo lo que produce es una degranulación de los mastocitos con liberación de los mediadores inflamatorios. Hay agentes broncoactivos, hay citoquinas, quimioquinas, que terminan con una inflamación de la vía aérea, con aumento de la permeabilidad vascular por la inflamación que se produce, el edema, hay una contracción del músculo liso bronquial, por lo tanto se cierran las vías respiratorias, y por el proceso inflamatorio empieza a haber una hipersecreción que asociado a esa obstrucción por la constricción del músculo liso, desencadena todo el cuadro sintomatológico que lo vamos a ver. Lo que se produce entonces es una respuesta inflamatoria no modulada que favorece la llegada de células implicadas en la remodelación, como los macrófagos y fibroblastos, para tratar de mejorar todo lo que está sucediendo. Entonces se produce algún tipo de hipertrofia muscular, aumentan las glándulas mucosas, y todo esto lo que hace es facilitar la aparición de crisis cada vez más graves ante estímulos iguales o menores. O sea, cada vez se va sensibilizando más el paciente.
La inflamación y la broncoconstricción y el aumento de secreciones disminuye la luz de la vía aérea. Entonces puede ser una obstrucción total o puede ser una obstrucción parcial. Si hablamos de una obstrucción total, entonces van a empezar a aparecer zonas de atelectasias en algunos lugares del parénquima pulmonar que nos van a llevar a trastornos de la relación ventilación-perfusión, que como usted sabe, esto se produce a nivel alveolar, donde ventila y a la vez se va perfundiendo para mejorar el intercambio gaseoso. Si la obstrucción es parcial, existen los fenómenos de válvula, ¿no? Que permite la entrada del aire, pero no permite la salida. Entonces hay grupos de alveolares que se distienden, hay otros grupos de alveolares que se colapsan. Entonces eso también influye en la relación ventilación-perfusión porque existe un atrapamiento de aire. Entonces ahí también el paciente se ve comprometido y es por eso que manifiesta toda la clínica de una dificultad respiratoria. Ahora, si vamos a ver un poquito las células que están implicadas en el asma, veremos, por ejemplo, en el epitelio bronquial, vamos a ver que cuando hay un proceso de asma, hay una pérdida de las células ciliadas, que son las encargadas de movilizar las secreciones, se liberan mediadores proinflamatorios y hay una reparación del epitelio normal. El músculo liso también está afectado a nivel bronquial, por lo tanto produce una obstrucción por una hipertrofia y contracción. El endotelio vascular también se afecta, donde hay mayor reclutamiento de células inflamatorias. Entonces, esto se expresa con proteínas de adhesión. Habíamos mencionado que existe una remodelación, entonces empiezan a acudir los fibroblastos para remodelar todo ese proceso inflamatorio en la vía aérea. Y los nervios colinérgicos también que llegan a completar todo ese ciclo, ya que activan y causan la broncoconstricción y aumento de secreciones de moco por las células caliciformes. Entonces, todo este grupo celular interviene en la fisiopatología del asma. Esta respuesta inflamatoria podemos decir que se trata de un estado hiperreactivo que es seguido obviamente por el proceso de inflamación. Los mecanismos, ahí los tiene usted, son sistemas inmunes responsables a los alergenos, son citoquinas que producen inflamación de la vía aérea y las células caliciformes aumentan su producción de moco. Por lo tanto, al haber más moco y broncoconstricción, se impide un buen paso del aire a través de la vía respiratoria. Si seguimos hablando de otro grupo de células que están implicadas en el asma, hay que hablar también de los linfocitos, de los mastocitos, de los eosinófilos, y como usted aquí puede ver, son responsables del daño epitelial y son los que amplifican la respuesta inflamatoria que se está sucediendo. También otro grupo de células que intervienen son los neutrófilos, porque participan del proceso inflamatorio, ¿no? Y también se encuentran muchas veces elevados en algunos pacientes con sintomatología de este tipo. Hay que hablar también de los macrófagos, que son aquellos que, como ustedes saben, liberan mediadores que amplifican la respuesta inflamatoria y se activan muchas por los alergenos a través de todo este ciclo que estamos conversando. Se va a caracterizar por accesos de tos, por disnea, que es la dificultad respiratoria, por sibilancias y por una gran opresión torácica, que generalmente es a predominio nocturno, ¿no? Entonces tenemos aquellos niños que prácticamente tienen esa sensación de ahogo, porque no pueden respirar en forma adecuada. La clasificación del asma en menor de 5 años está dada de la siguiente forma: incontrolada, parcialmente controlada y no controlada. Y aquí tenemos las variables para evaluar, que son los síntomas, la limitación de la actividad, los síntomas nocturnos y las exacerbaciones. Entonces, cada uno tiene sus características y según eso usted puede clasificar y decir qué tipo de asma tiene el paciente que está acudiendo con usted. Por ejemplo, si usted encuentra a un paciente que no tiene ningún episodio en la semana, usa beta bloqueantes de tipo beta 2 en periodos cortos,
no tiene ninguna limitación en su actividad física, no tiene ningún síntoma que lo perturbe en la noche, o sea, son pacientes que descansan tranquilos y que ha tenido menos de 2 exacerbaciones por la semana, usted dice que es un asma controlado, ¿no? A diferencia de un paciente que tenga un asma no controlado, donde la presencia de 3 o más ítems que sean parcialmente controlados, ya le da ese diagnóstico y esa clasificación. En niños mayores de 5 años también nos clasificamos en controlado, parcialmente controlado y no controlado, pero tenemos otro tipo de clasificación, no, de categorización de los síntomas que vamos a evaluar. Si usted lo clasifica por niveles, ahí también los tiene, nivel 1 hasta el nivel 4, donde el 1 es de tipo intermitente y el 4 es el nivel persistente y severo, con síntomas continuos, con mucha limitación en la actividad física, y los síntomas frecuentes son, los síntomas nocturnos son bastante frecuentes. Entonces, esto nos ayuda a nosotros a poder encasillar al paciente en qué tipo de asma puede manejarse. Si hablamos un poquito del cuadro clínico que aumenta la probabilidad de asma, entonces usted encuentra siempre estos signos, ¿no? Que muchas veces los síntomas son frecuentes y recurrentes, que empeoran por la noche, se desencadena o empeora con el ejercicio, con la exposición a las mascotas o al aire frío, porque sabemos que son pacientes ya sensibilizados, no necesita de la presencia de un cuadro infeccioso en el tracto respiratorio, son pacientes que directamente ya empiezan con sintomatología. Ya si usted en su examen, en la anamnesis, ya va indagando acerca de personas o historia familiar de atopía, y es un punto también que le apoya a sospechar que puede tratarse de un cuadro de asma. Si hay sibilancias, a la auscultación, entonces ya son parámetros que a usted le orientan a que el paciente pueda tener un cuadro de asma. Los índices predictores, pues tenemos aquí como criterios primarios 3 o más episodios de sibilancias en el último año, y los secundarios, padres con asma o que tengan antecedentes de una dermatitis atópica, y tiene que haber también un diagnóstico médico ya de rinitis alérgica, que traduce que es un paciente que tiene tendencia a tener atopías o alergias, que haya manifestación sin necesidad de asociarse a cuadros infecciosos virales, por ejemplo. Y una crisis asmática, pues no es nada más que la exacerbación grave de la aparición repentina de todos esos síntomas que hemos ido comentando, con la presencia de un deterioro en la condición basal y que requiere intervención médica urgente. La crisis asmática se puede clasificar en hiperaguda, en aguda o subaguda. Hablamos de una crisis asmática hiperaguda cuando hay un deterioro, cuando los síntomas y el deterioro clínico es menor a 2 a 6 horas. Entonces, son el 10% de los casos en los niños, que generalmente más afecta a los varones, y siempre está predominio de un broncoespasmo. En cambio, una crisis asmática subaguda o aguda, el deterioro no es tan rápido, ¿no? Es un poco más progresivo. Tenemos casi 6 horas de deterioro, incluso hasta un par de días. Generalmente afecta a las mujeres, hay un gran predominio del proceso inflamatorio e hipersecretorio en el broncoespasmo, y la respuesta al tratamiento también es bastante lenta. Ahí tenemos algunos criterios de gravedad para decir de una crisis asmática, donde interviene la disnea, la presencia, el uso de músculos accesorios, la frecuencia respiratoria, frecuencia cardíaca, la auscultación de sibilancias. Y si usted también ya puede acceder a lo que son exámenes complementarios como una gasometría, por ejemplo, ya interviene la presión arterial de oxígeno, la presión arterial de CO2. Entonces ahí están los parámetros para que usted pueda decidir si es una crisis leve, moderada o severa.
Hablando del diagnóstico, pues es netamente clínico. Tenemos que encontrar niños con sibilancias, es decir, que les sirven los pulmoncitos, con accesos de tos, con una franca dificultad respiratoria que es recurrente, con esa sensación de opresión torácica. Y en los lactantes se escucha bastante de estridor o de sibilancias, y eso, escuchar con frecuencia en un lactante, debe hacer sospechar de que es un portador de asma. Dentro de las pruebas complementarias, ahí les menciono algunas, por ejemplo, es la espirometría, que lo que hace es hace una valoración pulmonar. La fracción extra de óxido nítrico, por ejemplo, donde se aumenta en el asma y en otras patologías eosinofílicas y es más disminuido en los fumadores. Tenemos las pruebas de provocación pulmonar, donde se utiliza histamina o metacolina para aquellos pacientes que son sensibles, ¿no? Entonces, lo que se encuentra es una hiperrespuesta en aquellos pacientes asmáticos. Y los test de alergia, las pruebas de alergia que son útiles pero no son específicas, ¿no? ¿Cuándo sospechar que el cuadro clínico que está cursando no es asma? Hay que tener esa sospecha clínica para tener algunos diagnósticos alternativos en niños con sibilancias. Entonces, es importante indagar sobre la historia perinatal y familiar en busca de antecedentes, ver los signos y síntomas y el tiempo de su aparición, por ejemplo, la tos húmeda y persistente, ver si existen vómitos excesivos. Entonces, haciendo una buena anamnesis y examen físico, usted puede hacer un descarte o tener planteadas otras alternativas diagnósticas como las que se les presentaron. Esto un poquito para hablar y vigilar el tratamiento que se va a emplear en un paciente con asma. Si se va a utilizar corticoides inhalados, hay que tener alguna precaución en las crisis asmáticas, en aquellos pacientes con cataratas o infecciones por cándida. Nos puede producir también cuadros de tos, disfonía o si hay antecedente de cándida, pues una candidiasis, ¿no? Entonces, con todos esos agentes, como todo lo que no es propio del cuerpo, te ayuda, pero te trae también efectos colaterales, ¿no? Entonces, hay que tenerlos siempre presentes. Por ejemplo, es frecuente utilizar teofilina a veces en estos pacientes. Hay que tener precaución, aquellos que convulsionan, o aquellos señores que tienen úlceras, arritmias, migrañas, porque puede exacerbar todos esos cuadros. O si es un tratamiento un poquito más prolongado con antidocotrienos, por ejemplo, hay que vigilar a aquellos pacientes con alguna patología hepática, con fenicetonuria, porque lo que causa es un daño bastante agudo al hígado, entonces puede provocarse un tipo de hepatitis, o puede haber cefaleas, etc. ¿Qué se necesita para tener un control del asma? Por ejemplo, lo que hemos mencionado, hacer una buena clasificación del tipo de asma que tiene, porque en función al tipo que tiene, usted va a poder plantear un buen tratamiento. Importante indagar y que la familia pueda ayudar a establecer qué factores son los desencadenantes de las crisis asmáticas. Hay que tratar de, una vez superado el cuadro agudo, tratar de tener un plan de manejo para a largo plazo. Hay que tratar de frenar las recaídas. Y es importante educar a los pacientes y a la familia para que aprendan a manejar su padecimiento, porque al principio, como todos, nos vamos a asustar. Pero ya haciendo un buen manejo, ya conociendo cómo responde nuestro organismo, el paciente también se constituye en una buena ayuda para la parte médica para mejorar el control. También es importante monitorizar y ajustar el tratamiento de asma hasta que tengamos un control efectivo a largo plazo. ¿Cuál es el objetivo cuando instalamos un tratamiento a los pacientes con asma? Pues conseguir que los síntomas crónicos sean mínimos o inexistentes, o sea, tratar de tener a un paciente sin sintomatología. Hay que tratar de evitar las exacerbaciones, mantener una buena función pulmonar, tener niveles normales de actividad y ejercicio, ¿no? Porque habíamos dicho que un desencadenante es el ejercicio. Entonces, su paciente usted le enseña que debe hacer ejercicio en forma regular, moderada, pues también vamos a evitar de que tenga crisis asmática.
Tratar en lo posible, pues, estar atentos a los efectos adversos que puede producir la medicación antiasmática, evitar que lleguen a cuadros de bastante limitación por una falla en el flujo aéreo y obviamente prevenir la mortalidad. Un tratamiento rápido o un tratamiento aliviador tiene que estar destinado a detener los ataques o aliviar los síntomas. El tratamiento preventivo o controlador a largo plazo tiene que procurar prevenir el inicio de los síntomas de una crisis aguda. Entonces, es importante usar medicamentos inhalados cuando sea posible, porque se ha visto de que tiene una alta eficacia terapéutica, se logran concentraciones altas del medicamento y lo más importante es que es liberado directamente de la vía respiratoria. Entonces, tiene efectos terapéuticos mucho más rápidos, mucho más fuertes. Algunos agentes que podemos usar como broncodilatadores, ahí tenemos el salbutamol, la terbutalina también, o podemos hacer uso de salmeterol y el bromuro de ipratropio también, ¿no? Todos estos agentes inhalatorios nos ayudan bastante en un cuadro de asma. Pero también podemos apoyarnos en otro grupo, que son los antiinflamatorios. Tenemos, por ejemplo, algunos inhalados como la fluticasona. Podemos usar también prednisona por vía oral. Podemos usar montelukast como antileucotrieno para usar por tiempo prolongado. O incluso el cromoglicato disódico también. Entonces, esta es la forma correcta de aplicar un aerosol cuando estamos tratando un cuadro de asma. Este es el aerosol. Importante que tenga este reservorio para que pueda seguir inhalando el paciente y obviamente la mascarita facial que tiene que ser bien ajustada. ¿Cuál es la función? Pues que una vez que se hace el disparo, el aerosol tiene que absorberse a la vía respiratoria, pero el remanente circula por acá. Entonces, el niño sigue respirando, sigue habiendo acción del medicamento que usted ha depositado. En las películas han debido ver que se disparan directamente a la boca, entonces sí se puede hacer, pero hay que tener un buen control del disparo con la inhalación, ¿no? Que un niño no lo vamos a conseguir. Entonces, por eso que hacemos uso de estos reservorios también. O puede ser a través de terapia de nebulización con algunos agentes. Si hablamos un poquito del salbutamol, de la terbutalina, diremos que son nuestra primera línea para atacar y revertir un cuadro de asma, un cuadro de broncoespasmo producido por ejercicio, por ejemplo. Entonces, el tratamiento de base es salbutamol y terbutalina inhalatorios. Se puede administrar por vía oral, subcutánea o mejor si es inhalatorio porque es mucho más rápido con menos efectos secundarios. Así el efecto es inmediato, de 10 a 15 minutos y su duración del efecto es un poco prolongado, ¿no? De 2 hasta 6 horas. Pero ¿qué efecto colateral, por ejemplo, nos produce el salbutamol? Es la taquicardia y temblores. Entonces hay que tener también presente aquellos efectos colaterales que producen los medicamentos para no estar asustándonos en forma innecesaria. Aquí más o menos algunas dosis y cómo se tiene que hacer el tratamiento por vía de nebulización, por vía oral o parenteral. Si usamos beta-2 agonistas de acción prolongada, vamos a hablar del salmeterol, por ejemplo, que es uno de los más conocidos en el medio. Tiene una acción más prolongada de 12 horas. Está recomendado en aquellos pacientes con asma nocturna y se utiliza también en conjunto con inhaladores o corticoides inhalados, ¿no? Todo esto destinados para mejorar los síntomas y la función pulmonar. Entonces ahí te digo, por ejemplo, el salmeterol en niños mayores de 4 años es un beta-2 agonista parcial, cuyo inicio de actividad es a los 20 a 30 minutos y la dosis es 50 microgramos cada 12 horas. Entonces, esto se puede utilizar en forma inhalatoria.
Si utiliza bromuro de hipatropio, por ejemplo, hay que usarlo asociado a beta-2 adrenérgicos en crisis moderada severa. Su efecto se alcanza entre los 30 a 60 minutos y es una buena alternativa cuando tenemos niños que son intolerantes a los beta-2. Lo único malo es que nos puede resequedad o mal sabor en la boca y no hay que administrarlo por mascarilla facial. Entonces, hay que tener mucho cuidado. ¿Podemos usar adrenalina en un paciente con asma? Sí, porque la adrenalina también se ha visto que tiene efecto broncodilatador, pero los efectos colaterales generalmente son frecuentes, ¿no? Y son parecidos mucho a los beta-2, o sea, los niños con días a veces alucinan. La presentación de esta adrenalina es ahí de 1 miligramo por ml. Y ahí les dejo algunas dosis que usted puede utilizar en caso de un paciente con una crisis asmática. Usar corticoides con la finalidad de ser un antiinflamatorio es bueno porque reduce la hiperreactividad bronquial y mejora mucho la función pulmonar, pero el tiempo de mejoría no es tan rápido, generalmente tarda de 3 a 10 días para que el paciente realmente sienta que hay mejoría de sus síntomas. Ideal poder utilizar algún agente antiinflamatorio por vía inhalatoria porque es mucho más eficaz. Reduce tremendamente el número de células inflamatorias y de hiperreactividad y el broncoespasmo. Por ejemplo, ahí tenemos la budesonida y la fluticasona que podemos utilizar en este grupo. Y si hablamos de corticoides sistémicos, usamos la prednisona. Ahí está la dosis que es de 1 a 2 miligramos por kilo peso día, teniendo como tope máximo 60 miligramos. Esto tiene que ser repartido en 3 dosis al día para que podamos alcanzar el efecto que queremos o deseamos. Si vamos a usar antileucotrienos, que son tratamientos mucho más prolongados, es más útil en pacientes con asma leve, evitan, como su nombre indica, la producción de leucotrienos, por lo tanto, impiden que haya una acción sobre los tejidos, bloqueando sus receptores. Tiene un buen efecto que ahorra los corticoides por su actuación sinérgica, y el más conocido es el Montelukast, que usted puede utilizar en niños mayores de 12 añitos. Si hablamos del cromaudicato de sodio, es un buen antiinflamatorio que modula la liberación de mediadores en los mastocitos. También inhibe la síntesis de IgE en los linfocitos B. Lo usan lactantes y niños menores de 2 años, a diferencia del otro. Y ahí está la dosis recomendada, que es de 20 miligramos 3 a 4 veces al día por vía oral. Y aquí tenemos algunos, por ejemplo, un proceso 4 que es grave. Tenemos que usar corticoides sistémicos de dosis alta, un beta-2 de acción prolongada, también corticoides sistémicos, y más o menos así vamos estructurando nuestro sistema terapéutico. Ser agresivos en un inicio de una crisis asmática es también importante porque nos permite controlar más rápido la inflamación, restablecemos rápidamente la función pulmonar y luego podemos continuar con dosis más bajitas o con fármacos menos agresivos. Entonces, ¿cuál es el mensaje? Que si usted encuentra un paciente con una crisis aguda de asma, actúe rápido, no espere, porque si actúa rápido, ese paciente también sale rápido. Y si usted va a utilizar corticoides, es importante hacer una reducción de los corticoides inhalados, ¿no? En 2 a 3 meses en forma prolongada y paulatina ir bajando la dosis. Eso que les puedo comentar de asma en esta oportunidad. Bueno, al no existir preguntitas, nos tomaremos un descansito de unos 10 minutitos, por favor. Perfecto, doctor. Doctor, disculpe. Sí, le escucho, doctor. Una preguntita. Yo he Doctor tenido, Frank. digamos, un paciente que a veces viene con crisis asmática y debutando
y a veces más o menos una edad de 4 años. Y yo, o sea, utilizo ese esquema que me ha dado, por ejemplo, la ceftriaxona, kilopeso, más la dexametasona. Y lo hago por vía intramuscular. Me ha dado buenos resultados, doctor, ya en esos pacientes. Pero tuve un percance serio en la puerta de mi casa que una señora aproximadamente de unos 55 años comenzó a tener toda la sintomatología de una crisis asmática, pero parece que era una paciente ya crónica. Entonces presentaba tos, sibilancia, tenía prácticamente comprometida toda la ventilación alveolar, todo. Y comenzó a adquirir, digamos, una pequeña cianosis. Agarramos y lo pusimos en un taxi. Lamentablemente la señora no pudo llegar al hospital Jabonella y falleció, ¿no? En estos casos, por ejemplo, yo pienso, ¿no? De que debíamos hacer algo porque pacientes que ya son residentes, que son crónicas, tener por lo menos una plaquita o tener algo en la cartera que ellos identificarlos, ¿no? De que son asmáticos crónicos. Entonces yo tuve esa experiencia. He manejado pacientes, niños a partir de los 4 hasta 10 años con crisis asmática. Y como le digo, yo le doy ceftriaxona como cubre gran negativo, gran positivo. Le doy una dexametasona y un gel bronquial. Salen, o sea, de esa crisis, pero son debutantes, ¿no? No son, digamos, pacientes con crisis asmática ya establecida, con diagnóstico, ¿no? Y yo lo que quería preguntarle, por ejemplo, esta patología, digamos, a la larga con un tratamiento, ¿tiene cura? Ahí está la disyuntiva, doctor. Algunas literaturas antiguas mencionan de que llegan a revertir hasta determinada edad. Otras dicen que no, pero las últimas actuales que están comentando indican de que si es un paciente con crisis de hiperreactividad recurrente, está yendo más hacia el camino de constituirse en un asmático declarado al futuro. Entonces, con eso quiero decir que cada vez el diagnóstico se va cerrando más, ¿no? Si se detecta un niño que tiene reiterados episodios de hiperreactividad bronquial, porque al principio son solamente hiperreactivos bronquiales, el camino al futuro se va tornando un poco más oscuro, ¿no? Gracias, doctor. Gracias. Doctor, buenas tardes. Doctor, quería hacerle una consulta acerca del fármaco Montelukast. ¿En qué caso nosotros podemos utilizarlo? Puede usarlo, doctora. No hay que tenerle mucho miedo. Cuando usted tenga un paciente con una hiperreactividad bronquial aguda, usted hace el manejo en el estadio agudo, logra controlarlo, usted puede darle Montelukast una tabletita por día, porque eso lo que hace son estabilizadores de membrana, entonces van a estabilizar las membranas de los mastocitos, de los basófilos, los eosinófilos. Entonces va más o menos garantizar de que no se rompan las células y no se liberen los mediadores químicos. Entonces puede utilizar. Y lo bueno de los Montelukast es que son tabletas masticables y no son muy grandes, son tabletas pequeñitas. Y los toleran los niños, los toleran muy bien. Los puede usar como un tratamiento prolongado de Montelukast para evitar justamente desencadenarse todo el cuadro de reactividad que hemos mencionado. Pero como digo, una vez controlado el episodio agudo, ¿no? Gracias, doctor.